¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo se encuentran? Muy contenta de saludarles, deseando que todos ustedes estén gozando de salud, el, el don más preciado. Y, y ahorita en estos tiempos seguramente estamos valorando mucho el asunto de la salud. Y hablando de este tema, quiero comentarles que, como lo hemos mencionado en otros momentos, la alimentación es parte fundamental de este asunto de la salud. Y para nosotros es indispensable el que tengamos cuidado en la alimentación, principalmente todos aquellos buscadores del camino espiritual, de su desarrollo, de la conciencia. Debemos ser cuidadosos de las cosas que comemos. El azúcar y los carbohidratos finalmente forman parte de elementos que hoy por hoy están siendo tremendamente tóxicos para nosotros. Nos aletargan, independientemente de que obviamente subimos de peso y nos sentimos mal por esa situación. Nuestras funciones no son normales, porque finalmente pues este cuerpecito, este modelo está diseñado para poder soportar un cierto peso. A eso nosotros le llamamos peso de diseño. Este cierto peso tiene que ver mucho con el tamaño de mis órganos, tiene que ver mucho con la densidad de mi sistema óseo, tiene que ver mucho con mis músculos, etcétera, mi estatura y demás. Muchas veces cuando hablamos de peso, hablamos exclusivamente de la cantidad de grasa que tenemos. Y no es solamente eso, sino también la retención de líquidos, etcétera. Aquí lo importante es que sepamos que definitivamente panes, harinas y azúcares son realmente muy dañinos para nuestra salud. Yo no te digo que no los comas nunca, pero sí procura en lo posible tratar de disminuir al máximo su consumo. Por otra parte, es necesario que busques la manera de tratar de comer menos. Y esto es muy importante porque tenemos a nuestro sistema digestivo, nuestro sistema también de asimilación de los nutrientes en la sangre, nuestro metabolismo en este caso, lo tenemos trabajando todo el tiempo a marchas forzadas, porque comemos mucho más de lo que realmente necesitamos. Es por esto que el ayuno intermitente, que es el principal tema que quiero tratar contigo el día de hoy, es muy importante. Cuando hablamos de ayuno, las personas se preocupan, las personas piensan que algo muy malo les va a suceder, y la realidad de las cosas es que este ayuno nos hace más eficientes, le da oportunidad a tu organismo de que pueda hacer una desintoxicación del cuerpo, que pueda asimilar nutrientes, que pueda repararse sin que todo el tiempo la energía esté enfocada en digerir alimentos. Entonces, el ayuno intermitente no es otra cosa más que procurar hacer nuestro último alimento del día a más tardar a las 8 de la noche, que a esa hora estemos terminando de comer, con la finalidad de que al menos de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente dejemos descansar al organismo y pueda a su vez dedicarse a hacer acciones de reparación, acciones de asimilación y, ¿por qué no?, empezar a consumir
durante las horas del sueño las reservas energéticas que sabemos perfectamente que las convierte en grasa porque no las puede asimilar, las puede empezar a gastar. Este proceso se llama autofagia y significa literal comernos a nosotros mismos. Y lo que trae como consecuencia es que si yo tengo estas poquito más de o poquito menos de 12 horas de ayuno todos los días, lo que me va a permitir es que la energía que mi cuerpo necesite, porque aunque yo esté dormido, necesita estar gastando combustibles para poder hacer sus funciones de mantenerse vivo. Y esto lo puede hacer gastando las reservas que ya obtuvo en el pasado a través de esos kilitos que tengo por ahí de más. Entonces, comer nuestro último alimento a más tardar a las 8 de la noche. La otra recomendación es procurar eliminar toda azúcar, incluso las de las frutas, en este último alimento. Come la fruta en la mañana o a mediodía, pero ya no la comas en la noche. Procura que las frutas que comas no estén extremadamente maduras, porque esto implica que la concentración de azúcar en ellas va a ser mucho mayor. Si tú, por ejemplo, comes una fruta que está de alguna manera deshidratada, pues va a tener una concentración de azúcar muy alta. Piensa, por ejemplo, en una ciruela. Esa ciruela, si yo la dejo de secar con el tiempo, se va a convertir en una ciruela pasa. Y esa ciruela pasa es súper dulce en comparación a lo que es una ciruela fresca. Es lo mismo. Entre más maduros son las frutas, más concentración de azúcar tienen. Y recordarte que tu primer alimento lo hagas casi al despertar. Esto es muy importante. Hay personas que no desayunan, que se pasan muchas horas ahí sí, sin comer. Y en actividad, que esa es la otra. Ya te sales corriendo, te vas al trabajo, te subes al transporte, empiezas a hacer una serie de actividades prácticamente con el estómago vacío. Eso te va a traer problemas gástricos de manera inequívoca. Entonces, procurar tomar algo. Puedes tomar, por ejemplo, un té con un poco de leche, de la que sea de tu preferencia. Lo puedes endulzar con alguna de estas sustitutos de azúcar y una fruta, por ejemplo, en la mañana. Es suficiente para que a mediodía nosotros comemos ni muy tarde ni muy temprano, pero no, por ejemplo en México acostumbramos la comida más o menos a las 2 de la tarde. En este tipo de alimentación inteligente se te recomienda que tu primera comida la hagas entre las 12 y la 1 del día y finalmente tu cena sea entre las 6 y las 7 de la noche. Si nosotros manejamos esto y manejamos porciones medidas, eliminando el carbohidrato y eliminando los azúcares, vamos a notar que tenemos una baja del peso sustancial. Vamos a notar de entrada una baja de la talla. Vamos a notar que nuestro cuerpo se empieza como a enjutar, a hacerse un poquito más duro, lo que estará significando que estamos quemando depósitos de grasa. Y si finalmente, como te comento, evitamos comer ya tarde y tener este ayuno al menos de 10 horas y dejamos descansar al cuerpo. ¿Qué hago después de mi cena que la terminé a las 7:30 de la noche? Bien, después de ese momento solamente puedo tomar agua natural. Y hasta el día siguiente, mi primer alimento lo más temprano posible. La recomendación, sí, es comer menos, dejar de cargar tanto a nuestro organismo
en este proceso de digestión que a veces se ha vuelto incluso lenta y difícil. Y después de eso vamos a empezar a notar que tenemos más energía, que dormimos mejor, y sobre todo aquellos que estamos en una búsqueda de elevación de nuestra conciencia, vamos a notar que nuestra meditación se hace más sencilla, que nuestra concentración es mejor, que reaccionamos menos a las condiciones del ambiente, y esto nos va a permitir poder poner en práctica nuestros estudios espirituales de una mejor manera. Te deseo a ti y a tu familia que todos se encuentren muy bien y que pronto podamos regresar a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. Hasta la próxima.